Cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Un Café con Jesús. Así que, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias. Estoy bien, gracias a Dios. Y espero que ustedes también, agradecida nuevamente. Cada mañana esta es la palabra que sale de mi boca, agradecida con Dios por un día más. Y también por poder estar aquí y invitarlos aquí, si están tomando un café, a estar aquí hablando de la palabra de Dios y de vivencias con propósito, ¿verdad? En la semana estaba viendo un programa en Netflix que los invito por si alguno de ustedes quiere verlo, el cual de ahí saqué este tema, que se llama La vida me supera. Y el tema de hoy es precisamente este, cuando la vida me supera. ¿Por qué me llamó la atención? Yo no sabía de qué era cuando lo empecé a ver y viéndolo hablaba de un síndrome llamado el síndrome de la resignación. Y hablaba de algunos niños que habían sido expuestos a traumas. Ellos se encontraban en Suecia, expuestos a traumas y estaban en estado de coma. Niños de 8 años, 11 años, y me quedé impresionada como por un trauma, psicológicamente ellos habían bloqueado su mente y habían decidido mejor evitar todo ese tipo de problemas que ellos tenían o veían en sus padres, oían porque eran personas, niños que con sus padres tenían que irse a otros países y buscar asilo, y para ellos era algo traumatizante, y la manera en que su cuerpo lo llevó a cabo es quedarse sin nada, o sea, me refiero a no moverse, no hablar, solamente dormir. Decía una de estas psicólogas pediatra que los padres sufrían mucho al ver esta situación. Es como un estado de coma o un estado de invernación. Y los padres estaban muy que cuánto estaban sufriendo sus hijos. Y la psiquiatra les decía que no estaban sufriendo, que ellos estaban como dormidos, como si fuera Blancanieves, pero los padres los tenían que alimentar a través de la avena, hagan de cuenta un estado vegetativo. Qué difícil, yo veía a los padres llorar, qué difícil esta situación, ¿verdad? Y más cuando es algo que es de la mente, ¿no? Todas las batallas están en nuestra mente. Así que me vi a la tarea de investigar qué es el síndrome de resignación. Y es un síndrome que se dio más o menos en los años 1990 y dice que es un trastorno mental poco frecuente que afecta generalmente a niños y jóvenes que han padecido traumas psicológicos, alejándose del mundo que los rodea, entrando en un estado de coma o invernación, siendo esta una manera de protegerse en respuesta a su realidad, esperando la situación mejore, perdiendo toda esperanza. Me dolió mucho y me conmoví mucho de ver esta situación y recordé cuando yo, resignación, ¿no? Cuando yo en tiempos pasados llegó un momento en que me resigné. Yo veía problemas y situaciones y problemas y situaciones y trabajaba para salir de lo mismo y volvía a lo mismo y volvía a lo mismo antes de conocer al Señor. Y no salía de ahí. No sé si tú que me estás viendo también pasaste por este momento. Yo pedía, clamaba, yo no sabía a quién acudir. Llegó momentos en que dije, ya, mejor ya, lo que quiera Dios, lo que quiera hacer, yo ya sé que Él a mí no me ama. Y así pasó, pero en la misericordia de Dios, Dios me vio. Y a través de que me vio, empecé a conocer la palabra. Pero
también conociendo de la palabra, hubo un tiempo siendo creyente, siendo cristiana, en el cual yo también me resigné porque yo decía, hago lo que Dios me dice, oro, hago todo lo que Dios me dice y las cosas no están cambiando. O sea, no encuentro, yo creo, y había un titubeo en mi vida y yo decía, mejor ya le dejo. Pero Dios tan grande y misericordioso, yo decía, no, no puedo dejarlo, no puedo dejarlo. Yo tengo que persistir. La palabra dice, persiste, búscame. Entonces yo tengo que seguir buscando. Actualmente escuchaba mientras buscaba esto de la resignación que los cristianos no deberíamos de resignarnos porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Mas, sin embargo, pues yo vi que sí, en mí había pasado. Gracias a Dios ya esto pasó, pero porque la gracia de Dios me estuvo sosteniendo. He estado conociendo últimamente personas en Cristo que ya no pueden más, que ya no pueden con su vida, que están cansadas, que están agobiadas, que todas las situaciones que están pasando están de sobremanera que, como dice aquí, la vida los está superando. La vida ya los superó de tal manera que han perdido toda esperanza. El día de ayer, está platicando con una persona, me di cuenta, ella me dijo, ya me resigné. Inmediatamente empecé a platicarle de este tema que les estoy platicando. Y le dije, solamente Dios, no pierdas la esperanza, porque cuando uno pierde la esperanza, lo pierdes todo. Y Dios es nuestra única esperanza en el que hay que seguir. Le platiqué de esta situación porque eran niños y es real. Dice que estos casos son reales. Pensaban que era una epidemia o que había sido ahí en Suecia, aquellos que estaban ahí, que los habían acobijado, que era una epidemia o que estaba algo, les había hecho daño, pero no. Cuando los estudiaron eran traumas que traían en su mente. Eran niños. Imagínense los adultos cuando la vida te supera, muchos no logran pasar estos traumas y que hacen se suicidan. Ahora, yo quiero decirles que es la resignación. Y la resignación es solamente conformarse con un sentimiento que ha causado un daño. Eso es la resignación. Te conformas con algo que te causó daño y dices, pues ya, así que quede. También surge cuando una persona acepta una situación, fíjense, lo acepta, ya no puedo cambiarlo, acepta esa situación agradable o difícil que no puede cambiar y considera que no vale la pena seguir. Por eso te supera porque dices, ya no vale la pena, haga lo que haga, no vale la pena seguir. Y el dejar entrar esa incertidumbre en tu mente, eso no vale la pena, hace que tú dejes entrar todos los pensamientos que el enemigo te viene a poner y de verdad dices, no vale la pena, Dios no está, Dios no existe, Dios no me ayuda y si no crees en Dios, dices, ya no vale la pena, ¿qué hago? Todo lo que haga está mal. Ahora, implica una rendición. Dices, ya no más, ya no puedo, cedo esta voluntad. Y aquí cedes la voluntad, puedes cederla a Dios y que es tu esperanza, pero cuando es tu esperanza y dejas de confiar en Él, ¿a quién le vas a ceder la voluntad? Porque estás perdido, no confías en nadie. Y muchas veces, como yo les decía, dicen, como cristianos no podemos resignarnos. Sí, yo lo sé, no podemos resignarnos, pero suele pasar que hay resignación. Y como decimos, ¿qué van a decir? Soy cristiano, mejor no digo nada y callamos. Y necesitamos abrir nuestra boca y hablar, acercarnos a las personas que vemos que son hombres de fe, buscar la palabra. En estos tiempos ni siquiera quieres buscar la palabra, porque ya no hay esperanza, porque no crees. Así de fácil, no crees en Dios, no crees en nada. Y como no crees en nada, ya no hablas. ¿Cómo te sientes bien?
pero tú ves que la situación de la persona no está bien, necesitan hablarlo. Cuando no hablan es cuando pasa esto. Estos niños no hablaron, solo se quedaron con esto. Aquí hablaba que algunos de ellos vieron cómo maltrataban a sus padres, los herían, violaron a su madre y él lo vio y se quedó con esas cosas. Vieron cómo mataron y empezaron a cambiar su estado de ánimo, a aislarse, no hablaban y de repente decían todo estaba bien. Ella hacía ejercicio y estaba bien y de repente dejó de hacerlo y de repente solamente quería dormir y no hablaban. ¿Y qué pasó después? No se volvieron a parar, quedaron en coma. Muchos de estos niños tardaron hasta 1 año en despertar, perdón, meses en poder despertar de este estado en el que se encontraban, de este síndrome de resignación. Muchos es peligroso porque pueden morir, los tienen que alimentar con la avena. Me sorprendía que uno le daban de comer, pasaba agua en la pastilla y esperaban, le decía, sube la cabeza, le decía la psicóloga hasta que pase y veían cómo tragaba. O sea, la desesperación como madre de ver esta situación, pero también la desesperación de que muchas veces alguno puede estar pasando por esto y no habla, y el no hablar, el callar, es, ese es un dolor que queda dentro. Cuando la esperanza demora, es una tormenta en el corazón y provoca una enfermedad. Y cuando nosotros no vemos esos síntomas y no hablamos con alguien o con Dios, decimos es que Dios no existe, Dios existe y Dios está obrando en todo tiempo, pero necesitamos no perder la esperanza para no caer en esta resignación. Fíjense, dice que las diferencias situaciones son las que llevan a que tú te resignes, como la pérdida de una persona, la pérdida de empleo, el fracaso, los traumas, las oposiciones, te llevan a una tristeza, la decepción, el desánimo, te vuelves conformista y hay una desilusión. La mayoría de las personas que han caído en resignación empiezan con una pregunta diciéndote esa pregunta. ¿Por qué? Se preguntan ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? En vez del ¿para qué pasa esto? Te preguntas el por qué. Y yo gracias a Dios, yo lo pasé, pero yo lo viví cuando estaba en un tiempo de resignación y si te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué si hago? ¿Por qué si doy? ¿Por qué si esto? Y es una pregunta que siempre estamos ahí y que daña al corazón. Cuando tú pierdes la fe, pierdes toda esperanza. Y así que después de esto, no sé si tú te has preguntado cómo estas personas, todas estas personas que hemos pasado por algún tiempo de resignación, se han preguntado, no tiene sentido lo que estoy haciendo, no vale la pena nada de lo que hago, es culpa de otro, culpan a otros. Si no fuera por Dios, porque no me ayuda, si no fuera por mi familia, porque nadie me ayuda, porque Dios no me ayuda, estoy portándome mal, ¿qué hice mal? Supongo que así debe de ser, así me tengo que quedar. Había momentos, recuerdo, me hizo recordar cuando llegó momentos hasta de todo lo que yo pasaba, ¿saben qué hacía? Todo lo hacía en broma, como de chiste sacaba de esa situación. ¿Para qué? Para que la gente se diera cuenta que no sufría. Y muchas veces la gente te pone apariencia de que todo está bien, pero se ve en tu rostro que hay sufrimiento. Muchos se preguntan, no importa lo que haga lo que haga siempre es lo mismo. Esta es mi realidad, de aquí no voy a salir. Ya no tengo fuerzas. Dios no quiere sanarme, Dios no quiere darme un trabajo, Dios no quiere sacarme de esta tribulación, Dios no quiere que yo salga de esta economía.
no vale la pena, ya no me ilusiono. Mira, ¿por qué no haces esto? Te preguntan y tú le dices, no vale la pena, ¿para qué me ilusiono? ¿Para qué sueños? Si va a ser lo mismo. No, mira, acércate a Dios y muchos te dicen, Dios no existe. Si existiera, me oyera. Y tú le puedes hablar versículos y textos y te van a decir, no lo creo, porque no hay esperanza, porque no creen. No, no me ayuda nada, nadie me ayuda, no puedo más. Y muchos caen, como yo les digo, en suicidios o en traumas o en psiquiátricos. Pero esto me llamó mucho la atención, ¿verdad? Este dolor tan fuerte que ellos pasan. Y quiero platicarles que hay 3 versículos de la Biblia que me llamaron la atención. Uno de ellos y 3 personajes que pasaron por una resignación. Y uno de ellos fue David. En el Salmo 39:2, en la versión española 1975, David, que escribió este salmo, decía así: guardé silencio resignado, me contuve inútilmente. Él decía, yo soy frágil, como diciendo, no soy nada. Hablaba de esas acciones injustas, cuando les decía, es que no es justo, pero mejor cayó, guardó silencio porque ya que hacía. El mismo David sentía esa angustia, pero el mismo David también tuvo consecuencias de sus actos. Y a veces no queremos enfrentar las consecuencias de nuestros actos y nos resignamos, todo me va mal, pero no nos damos cuenta que Dios es justo y que hay cosas que nosotros debemos de cambiar en nuestras vidas. Otro de los que les quiero platicar pasó en el estanque de Bethesda, en Juan 5, del 5 a 8. Pero les quiero decir, este era un hombre que tenía más de 38 años que estaba cojo, paralítico, y se acercaban al estanque para ser sanados, pero no había nadie que lo llevara a él, nadie que lo arropara. Cuando él quería ir, ya todos se habían, y ya se iba el ángel que sanaba. Entonces dice que el Señor ya lo había visto, él sabía lo que estaba pasando. Y le pregunta, ¿te gustaría? Jesús se acerca al estanque y le dice a él exactamente se acerca y le dice, ¿te gustaría recuperar tu salud? Él le contesta, es que no puedo, Señor, contestó el enfermo. ¿Por qué? No tengo a nadie que me meta en el estanque. Aquí vemos una de las preguntas que les decía que la gente que está resignada se pregunta, el por qué. Y también se victimiza y cree que no hay quien lo ayude, se siente solo, porque la situación de verdad lo supera, la vida lo supera. Y él aquí decía, no tengo a nadie. ¿Por qué? Porque ha perdido la fe y ha perdido la esperanza. 38 años donde estaban todos enfermos, no hay nadie. Y le dijo, porque no tengo a nadie. La pregunta que yo les decía que se hace. Y entonces Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. ¿Por qué creen? Porque tenía que tomar su camilla para que no volviera al mismo estado que él estaba. Y esto me hizo pensar, muchas veces acudimos en vez de creer en Dios y esperar en Dios, acudimos a los lugares donde no hay mejoría. Él acudió a un lugar donde había puro enfermo. ¿Cuántas personas que están enfermas o paralíticos trabajan y hacen tantas cosas porque no se resignan, se levantan? No es fácil, de verdad que no es fácil. Yo lo pasé y es algo horrible, pero cuando tú persistes y no dejas de ver a Dios, tú ves esa luz, esa esperanza. Otra de las personas fue Pedro. Pedro, ¿se acuerdan cuando estaba en la balsa? Pedro dijo, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Se la pasaron toda la noche trabajando. ¿Y qué dijo? Nada hemos pescado. Me imagino lo mismo, Pedro se resignó.
toda la noche. ¿Cuántas veces nosotros decimos todos los días? Llevan tantos años, diario trabajo por lo mismo y no veo nada, no veo ningún resultado. Pero ¿qué pasa? Nuevamente se acerca el Señor y le dice, echa tus redes de nuevo y pesca. Aquí le dijo al paralítico, levanta, ponte de pie. Dio una orden, ponte de pie, toma tu camilla y anda. No regreses. ¿Qué nos dice el Señor? Yo voy a estar siempre contigo, pero tú tienes que accionar. Fíjense que creer, que cuando uno cree, uno crea. ¿Y qué es crear? Sí. Y cuando uno hace, tiene esperanza que se va a lograr. Pero cuando uno deja de creer, uno ya no hace, porque pierdes toda esperanza de que lo vas a lograr. Así que, ¿cómo vencer este tipo? Esto solamente lo puedes vencer en Cristo. Esto solamente Él es el que te va a dar la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Y otra de las cosas, porque dicen, ora, yo les puse, ora, sí, orar es importante y Dios escucha, porque yo me imagino que aquí David le estaba escribiendo al Señor, ya no puedo, Señor, soy frágil. El Señor le reveló su fragilidad a este hombre en el estanque, al final le reveló que tenía que levantarse de esa condición, que también dependía de él. A Pedro le reveló que tenía que confiar en él, en su fe. El Señor nos revela siempre cuando nosotros estamos cegados y no vemos, no podemos ver, pero cuando estamos en obediencia, Dios nos hace que veamos. Así que una de las cosas importantes es la fe. No perdamos la fe, porque cuando dejas de creer, dejas de esperar. Y la fe es el creer. Es las cosas, fe es las cosas que tú no ves, pero que van a ser. Esa es la fe. Es la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves. No lo ves, pero esperas. Y no puedes esperar lo que no crees. Si no crees, no vas a poder esperar. Ahora, en la espera hay que obedecer. O sea, hay que hacer, porque como les decía, cuando estemos en ese tiempo de resignación, salgamos de ahí, hablemos, no dejemos que nuestro corazón enferme, salgamos de ahí, busquemos esa ayuda. Es que Dios no me dio, Dios nos está viendo. Dios nos va a poner personas. A Elías, él también tuvo resignación cuando sabía que una mujer lo iba a mandar a matar. Y se fue y se escondió. Pero donde se escondió, ¿qué pasaba? Dios aún ahí le proveía de comida, aún le proveó de comida. ¿Y qué pasó después? Le dijo, sal de ahí. Tienes que ir a ungir a Elías, alguien, uno nuevo, a Eliseo, perdón. El Señor siempre va a estar con nosotros. Él nos ve, no nos va a dejar. Solamente tenemos que esperar. Cuando pierdes esperanza, se apaga tu fe. No dejes que se apague tu fe. No pierdas la esperanza. Dios está contigo. Y te habla alguien que lo pasó. Dios está contigo, no te va a dejar. Aquí estoy como una vivencia de testimonio de lo que Dios hizo. El Señor me levantó y te va a levantar. Acuérdense que la esperanza es una tormenta del corazón y enferma cuando pierdes la esperanza. No pierdas la esperanza. La única manera de que puedes vencer esto es confiando, creyendo. Cree en que Jesús está contigo. Jesús te está viendo como vio este hombre y a veces te preguntas, ¿por qué? Si me ve, no hace nada. Sí está obrando, fortaleciendo en tu debilidad tu carácter. Pero si tú te callas y callas esos sentimientos, esas emociones, eso que hay en tu corazón, no vas a poder salir, va a ser más difícil. Estos niños hablaban de que callaban esas emociones y esas emociones los capturaron de tal manera que llegaron a un síndrome. Y un síndrome es un conjunto de signos y de enfermedades
Yo no sé si alguno de ellos murió, ¿no? Los que vi en este programa estaban vivos, pero hagan de cuenta en coma. Tenían que trabajar los padres moviendo sus cuerpos, sus manos, para que no se deterioraran sus músculos. Los tenían que alimentar para que no murieran por desnutrición a través de una sonda. Qué terrible es que la vida nos supere de tal manera que sea como que invernamos, que estemos, pero vivos, pero aparentemente, pero por dentro estemos muertos. ¿Por qué? Porque hemos perdido la esperanza. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo? Que perdamos la esperanza. Porque nosotros los que estamos creyendo en Cristo tenemos una esperanza de una nueva vida, que el Señor está ahí, que toda lágrima será quitada, como dice en Apocalipsis. Ya no más llanto. Tenemos una esperanza. Dios es bueno. En todo tiempo Dios es bueno. Hay tiempo para todo. No te vas a quedar así. Por eso dice que Dios es el principio y el fin. No porque el ser no tiene fin, sino porque todo lo que hace tiene un principio y también tiene un fin. Todo lo que nosotros somos tenemos un principio y un fin. Él no miente. Él no es hijo de hombre que mienta ni se arrepienta. Lo que él dice lo va a hacer. Y él ha dicho que él va a estar contigo todos los días de tu vida, que si estás cansado y trabajado, él te hará descansar y lo va a hacer. Pero yo te entiendo cuando dices, es que ya me resigné, es que como les decía, es un sentimiento que causa daño, ya me resigné, ya, o sea, hago y hago, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y no pasa nada. Sí pasa. Dios te está viendo como vio a David. Dios te está viendo como vio a Elías. Dios te está viendo como vio a Pedro. Dios te está viendo como vio a este cojo. Pero Dios cuando te ve también te dice, no pierdas la fe, porque cuando pierdes la fe, pierdes la esperanza. Y cuando pierdes la esperanza, ya no crees, dejas de creer. No dejes de creer. Cree en ese Dios único, en ese Dios verdadero, en ese Dios que te va a rescatar y a sacar de donde tú estás. El enemigo lo que quiere es eso, de que tú dejes de creer. Cuando Adán y Eva, ¿qué les dijo? Que comieran, que no pasaba nada. ¿Para qué? Para que entrara el pecado en ellos. El enemigo quiere que entre el pecado en ti. ¿Cómo va a entrar? Dices, yo me porto bien, yo oro, yo hago. ¿Cómo? Dejando que esas dudas entren a tu mente y dejes de creer, porque cuando dejas de creer, dejas de esperar. Y cuando dejas de esperar, dejas de crear. Y cuando dejas de crear, ya no crece nada. La fe se acabó. Yo quiero decirles, sigan creyendo, sigan esperando, no pierdan la fe. Con eso van a poder vencer la resignación. No pierdan la fe en el único Dios vivo, el que todo lo puede, el que todo lo sana. No pierdan la fe, no pierdan la fe en Dios. Él es la única respuesta para sacarnos de la resignación. No hay nadie más que Él. El poder de Cristo es el que nos fortalece, el poder de Cristo es el que nos levanta, el poder de Cristo es el que lo imposible para nosotros, Él lo hace posible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que acuérdense, en la espera hay que obedecer. ¿Y cómo? Siguiendo creyendo. Cuando dejas de creer, dejas de esperar y no puedes esperar lo que no crees. Así que creamos y esperamos en que creemos que Dios va a sacarnos de la situación en la que estamos y vamos a poder levantarnos. Termino con esto. Alguno de estos, una pequeña de estas serie que vi, eh, se levantó después de 6 meses, creo, y volvió a tener esa vida
esa esperanza. Dios no deja, Dios nunca nos deja. Si tú quieres ver esta serie, está en Netflix, se llama La vida me supera. Ayudémonos unos a otros. Ayudemos a aquellos que veamos cansados y agotados a que no pierdan la esperanza, porque la fe lo es todo. Es creer en ese Dios que nos trajo aquí para vivir una vida en armonía y en contentamiento, porque Dios es paz, es amor y Dios no nos va a dejar. Que Dios te bendiga y quiero que sepas que Dios nunca te va a dejar. Él siempre va a estar contigo. Termino con que no pierdas la fe. Cree, 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 para que creyendo esperes en Dios, porque Dios siempre será bueno y nunca nos dejará. Yo lo creo en el nombre de Jesús y le doy gracias a Dios por tu vida. Que Dios te bendiga y si Dios nos los permite, nos vemos el próximo lunes. Hasta luego, bye.